algo en común. Es decir, las culturas enemigas de los incas, parte 1. Sabemos muy bien que los incas fue una cultura enorme, ¿no? Una cultura muy grande. Pero para ser una cultura muy grande, tuvieron que someter a muchos pueblos. Esto hizo que tengan muchos enemigos. Sobre todo, hay 3 enemigos resaltantes: los huancas, los chancas y los chachapoyas. En esta ocasión, en esta primera parte, vamos a hablar de los huancas y los chachapoyas. Acompáñenme. La cultura huanca. La cultura huanca se va a desarrollar en el año 1000 a 1460 después de Cristo. Su ubicación se va a dar en el Valle del Mantaro. Esto se ubica en la región de Junín. Abarcó las provincias de Jauja, de Huancayo, La Concepción en el departamento de Junín y también se extendió hasta el departamento de Huancavelica. Los huancas tuvieron una capital. Su capital se llamaba Siquillapura. Esto lo encontramos en Tunamarca, en el cual aún se pueden visualizar algunos restos. Su evolución histórica, vamos a mencionar en resumen su evolución histórica. Bueno, su origen de los huancas se cree que está en la región selvática, no se sabe un punto exacto, pero sí se conoce que fue en la región selvática. Y luego de esa región selvática se trasladaron hasta el sur de la Sierra Central. Es decir, de la región selvática pasan a Huánuco y luego prosiguieron por Pasco, llegaron hasta Junín y se extendieron hasta Huancavelica. ¿Ok? Entonces, desde la selva central hasta el Valle Mantaro. Todo eso se desarrolló entre los años 800 a 1000 después de Cristo, porque a partir de los 1000 empieza su periodo de apogeo, pero ya instalados en el Valle del Mantaro. ¿Ok? En el año 1460 llegan los incas hacia el Valle del Mantaro. En estos años los incas estaban en su periodo de apogeo, así que comenzaron a conquistar todos los territorios y llegaron hasta el Valle del Mantaro. Y ahí van a chocar con los intereses de los huancas. Entonces los incas siempre antes de atacar un territorio daban a elegir, ¿no? Se sometían de manera pacífica o de manera violenta. Los huancas repudiaron estas conquistas de los incas, así que se enfrentaron. Pero los incas salieron vencedores, ganaron porque tenían mejores tropas. Entonces terminaron sometiendo a los huancas y su curaca junto con la nobleza comenzó a perder sus privilegios porque habían elegido la manera violenta, pues, ¿no? Los ataques. Todo eso se desarrolló durante el gobierno de Túpac Yupanqui. En el año 1532, que sabemos muy bien que es la conquista del Tahuantinsuyo, bueno, esas noticias de la llegada de los extranjeros, de que esos extranjeros habían derrotado a los incas, lo habían apresado a Atahualpa, llegaron a oídos de los huancas. Entonces ellos se aprovecharon de esta situación y comenzaron a apoyar a los españoles. Entonces los españoles tal vez no hubiesen conquistado a los incas, no hubiesen ganado a los incas, si es que no hubiesen contado con el apoyo de culturas como los huancas, los chancas, los chachapoyas, los cañaris. Ellos apoyaron porque eran enemigos de los incas. Entonces apoyaron dándoles comida, soporte militar, un lugar donde vivir, en fin, ¿ok? Entonces apoyaron a los conquistadores. Esto les va a beneficiar mucho porque en la época del virreinato los huancas van a ser reconocidos por la corona española por haber apoyado a sus conquistadores. Y los curacas y la nobleza de los huancas fueron recuperando poco a poco sus privilegios. ¿Ok? Entonces ahí llegamos al fin de la evolución histórica de los huancas y pasamos a sus actividades económicas. Los huancas sobresalieron en agricultura, en ganadería, en pastoreo, en trabajo artesanal, sobre todo en lo que era la cerámica y la arquitectura. Los huancas utilizaron muchísimo las lluvias para poder sembrar. Entonces, el árbol más destacado de los huancas fue la lúcuma. Muy bien, seguimos. Datos importantes. ¿Cuáles fueron sus datos más importantes de los huancas? 1. Su gobierno era hereditario, es decir, el poder pasaba de padre a hijo.
Los señores, los grandes señores, se deformaban el cráneo. Antes se pensaba que solamente los paracas eran los que se deformaban el cráneo, pero no, ahora sabemos que los huancas también lo hacían porque era una manera de sobresalir. Mientras más poder tengas o pertenecías a una familia más importante, su cráneo era más deformado. Tenían vasallos que trabajaban sembrando y cosechando maíz, papa y ají para los grandes señores. Practicaban la poligamia también, o sea, tenían bastantes mujeres. Y también algo peculiar, que enterraban a sus muertos en cueros frescos de auquénidos, es decir, sacaban la piel de las llamas, de las alpacas, y con esas pieles frescas envolvían a sus muertos y así los enterraban. Muy bien, seguimos entonces a la siguiente cultura, la cultura chancas. La cultura chanca se va a desarrollar en el año 1250 a 1480 después de Cristo. Nos dice que esta cultura se desarrolló en 3 departamentos: Apurima, Huancavelica y Ayacucho. La cultura va a surgir después de la desaparición de la cultura Wari. Hay que recordar algo. Nos dice, si alguien pudo haber cambiado el destino de los incas en sus inicios, ese fue el pueblo chanca. ¿Por qué? Porque prácticamente, se va a dar una batalla súper decisiva, que si hubiesen ganado esa batalla los chancas, ahorita no estaríamos hablando de un Tahuantinsuyo, ¿ok? Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Seguimos. Aquí encontramos su evolución histórica. Nos dice que sus fundadores míticos fueron Uzcovilca y Ancovilca, los cuales surgieron de la laguna Choclococha. Ustedes seguramente habrán escuchado la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que salieron del lago Titicaca. Bueno, esta es muy parecida, ¿no? La leyenda es muy parecida. Explica también a esos dos seres míticos que van a salir de un lago y van a ser los que van a fundar el pueblo de los chancas. La cultura chanca nos dice que surge en un momento de la desaparición de la cultura wari. Bueno, lo que pasó aquí es de que la cultura wari no hay datos exactos del por qué las personas salieron del territorio de Wari, pero se cree que fue debido a cambios climáticos, ¿no? Que obligaron a la población Wari a salir del territorio. Entonces, después de que ellos salieron, se dio la llegada de la cultura chancas, ¿no? Los chancas habrían luchado contra los incas cusqueños por la supremacía de la región. Lo que pasó aquí es de que ambas culturas estaban en un periodo de expansión, tanto los chancas como los incas. Entonces ambos peleaban por ver quién era el más fuerte y por dominar los territorios. El río Apurímac era la frontera que separaba a los chancas de los incas y obviamente va a ser la zona donde se van a dar diferentes enfrentamientos, ¿no? Se dice que los chancas ya estaban ganando a los incas y es así como el inca de esa época era Huiracocha. Huiracocha huye y no se quiere enfrentar a los chancas, pero va a aparecer un joven muy valeroso que va a ser el que va a liderar el enfrentamiento por parte de los incas. Estamos hablando de Cusi Inca Yupanqui, hijo no reconocido de Huiracocha. Él se va a enfrentar en la famosa batalla de Yaguarpampa en 1438. Esta batalla de Yaguarpampa significa pampas de sangre, ¿no? Entonces nos indica que fue toda una matanza en ese territorio. Esa batalla fue decisiva, la batalla entre incas y los chancas. Quien ganaba era el que iba a controlar toda esa zona. Entonces era prácticamente decisivo para cualquiera de las dos. Los incas, Cusi Inca Yupanqui hizo varias estrategias de guerra y al final terminó ganando. Entonces ganó a los chancas y se consolidó de ahí en adelante los incas como un imperio, porque ese señor resulta ser el famoso Pachacute. Los chancas entonces fueron anexados a los incas y obviamente tenían una terrible cólera, pues, ¿no? Un terrible odio hacia los incas y estaban esperando el momento adecuado para que puedan enfrentarse, ¿no? Para que se puedan liberar. Y eso llegó cuando los españoles llegaron al territorio.
Al igual que los huancas que apoyaron a los españoles, los chancas también lo hicieron. Entonces, por el apoyo de los chancas es que también los españoles llegaron a conquistar el Tahuantinsuyo. Muy bien, seguimos. Su organización económica. La organización económica era muy parecida a los huancas. Sobresalían en las actividades de agricultura, ganadería, cultivaban diferentes plantas andinas, se dedicaban al pastoreo, a la crianza de llamas, de vicuñas, de alpacas. ¿Okay? Su organización religiosa fueron politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tenían varios dioses, pero tenían un dios principal. Su dios principal era Uzcavilca y también le rendían culto al puma. ¿Ok? Entonces esas cositas hay que tener en claro. Muy bien, chicos, espero que les haya servido mucho, que les haya gustado la clase. Eso es todo por ahora. En la próxima clase hablaremos de los enemigos de los incas, parte 2, especialmente lo que es Chachapoyas, y una pequeña explicación o ampliación de los temas que van a venir a continuación. Eso es todo por ahora. Nos vemos, cuídense mucho y recuerden, quédense en casa.